quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por el don de tu palabra divina, que la haces venir a nuestro encuentro para recibir de ella la comunión contigo, pues tu palabra es comunión. Es tan fuerte la comunión que nos da tu palabra como la sagrada comunión en la Eucaristía. Pues tu palabra es sacramento, tu palabra es comunión, tu palabra es alimento divino, que renueva nuestra fe, que anima nuestra esperanza y que incendia de amor divino nuestro amor humano, para que podamos amar ya no por nosotros mismos, sino amar con tu mismo amor a nuestros hermanos y llevar la alegría del Evangelio a más corazones, para que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad que tú deseas para todos y cada uno de tus hijos. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abran su Biblia en la carta del apóstol Santiago. Hoy iniciamos nuestro estudio bíblico con las cartas católicas. Cartas católicas. Pero ¿cuáles son las cartas católicas? La carta de Santiago, la primera carta de San Juan apóstol, la segunda carta de San Juan y la tercera carta de San Juan. Llevamos 4. También están las 2 cartas de San Pedro apóstol, primera y segunda carta. A ver, nos empieza a hacer falta pizarrón. Les dicto. Pongan cartas católicas. Las cartas católicas son 7. Y las encontramos en el Nuevo Testamento. Número 1, la carta de Santiago. 2, la primera carta de Juan. 3, la segunda carta de San Juan. 4, la tercera carta de San Juan. 5, primera carta de San Pedro. 6, segunda carta de San Pedro. Y número 7 y última, carta del apóstol San Judas Tadeo. Estas son las 7 cartas católicas. Estamos iniciando nueva materia. Hemos dejado las cartas pastorales, la primera carta
Timoteo, segunda carta a Timoteo y la cartita a Tito. Ahora, cartas católicas, que son 7. ¿Por qué se les llaman cartas católicas? Primero definamos qué significa la palabra católico. ¿Por qué nos llamamos católicos? Somos cristianos y pertenecemos a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo. La palabra católico quiere decir universal. Eso quiere decir católico, universal. Los primeros cristianos no se llamaban así. Los primeros cristianos se llamaban nazarenos. ¿Sabían eso? Nazarenos. Estamos hablando de la comunidad primitiva. Los primeros que se convertían a Jesucristo se llamaban nazarenos. Después cambiaron de nombre y se hacían llamar los seguidores del camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Entonces eran los seguidores del camino. Después, el libro de Hechos de los Apóstoles nos revela que en Antioquía de Siria ya no se llamaron ni nazarenos ni los seguidores del camino, sino viene un tercer nombre: cristianos. Entonces eran los cristianos. Y así por muchos años, hasta el año 106 después de Cristo. Tomen nota, año 106 después de Cristo. Un obispo llamado San Ignacio de Antioquía, de la comunidad de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, en Siria. Para esa fecha habían muerto los apóstoles. Y el obispo San Ignacio de Antioquía era sucesor de los apóstoles. Él conoció a San Pedro, a San Pablo, a San Juan. Él conoció a la mayoría de los apóstoles. Y era un obispo con mucha autoridad, un obispo muy santo, muy querido y muy afamado entre la iglesia. Entonces el obispo San Ignacio de Antioquía empezó a observar un peligro entre los cristianos. Que muchos cristianos empezaban a tener una mentalidad sectaria o elitista, como un grupo reducido, exclusivo de cristianos, y empezaban a despreciar a los que no lo eran. Entonces empezaron a ser como pequeños grupos peligrosos, cerrados, herméticos. Entonces el obispo empezó a observar y dice: no, nuestra fe es universal, porque Cristo nuestro Señor murió en la cruz y derramó su sangre por todos los hombres, no solamente por un grupo de cristianos, sino que todos los hombres están bajo los efectos redentores de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte es vicaria. Jesús muere por todos los hombres pasados, presentes y futuros. Y todos los hombres están bajo los efectos solares o los rayos del Redentor. Y la fe que nosotros profesamos
Es una fe de carácter universal para todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las naciones, de todas las razas. Por eso nuestras celebraciones siempre están abiertas. No somos grupos secretos, herméticos, ¿no? Si vamos a misa, las puertas están abiertas. Y si llega ahí un judío, es bienvenido. Y si llega ahí un musulmán, es bienvenido. Y si llega al templo un ateo, es bienvenido. Nadie lo va a ver mal, nadie lo va a señalar. Porque puede ser el inicio de su conversión. ¿Queda esto claro? O las misas son a puerta cerrada, y las clases, y las reuniones de los grupos apostólicos, porque es una fe que se profesa de manera universal. Entonces fue precisamente este santo obispo, San Ignacio de Antioquía, que propone a todos los obispos del momento y a los sacerdotes del momento, como la Iglesia, el término católicos. Entonces fue aceptado por unanimidad. Y fue a partir del año 106 después de Cristo que nos empezamos a llamar católicos o Iglesia Católica. Pero esa Iglesia Católica que somos todos los bautizados, nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Somos cristianos. ¿Queda esto claro? Todos somos cristianos. Y hay muchas denominaciones cristianas. Por ejemplo, allá en Europa está muy fuerte la Iglesia ortodoxa griega y está conformada por cristianos. O la Iglesia ortodoxa de Rusia, o la Iglesia ortodoxa copta de Egipto, o la Iglesia ortodoxa de Armenia, y todos ellos son católicos, pero se llaman ortodoxos. Y tienen Eucaristías, aman a la Virgen, tienen sacerdotes, se confiesan, se casan, se bautizan, se confirman, usan la extrema unción de los enfermos, hay ordenaciones sacerdotales. ¿Queda esto claro? Pero están desvinculados del Papa. Pero son cristianos de diversas denominaciones. ¿Sí? Pero nosotros nos llamamos católicos y tenemos al Papa Francisco como nuestro vicario, el representante de Cristo en la tierra, y que el Papa Francisco viene de una sucesión muy larga de papas, desde el primer Papa o sumo pontífice, San Pedro Apóstol. Después de Pedro, ¿quién vino? El Papa Lino, y luego Clemente, el Papa Cleto, etcétera, etcétera, hasta Papa Francisco, Papa Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Paulo VI, Juan XXIII, Pío XI, Pío XII, etcétera. Hay una sucesión de papas que Cristo fundó, una estructura en la Iglesia, y que es la que nosotros venimos viviendo desde hace 2000 años. Ellos en el año 1000 y fracción se separaron de la Iglesia, pero son igual en todos nosotros. Cambia su rito en la Eucaristía y algunas otras cuestiones, pero le pedimos al Espíritu Santo un día la unidad de todos los cristianos. Bien, ahora estas 7 cartas, la Iglesia les dio el título de cartas católicas, porque sus destinatarios son todos los hombres, a diferencia de las cartas de San Pablo. Si nosotros estudiamos las 13 cartas del apóstol San Pablo, tienen un destinatario específico: a los efesios, a los colosenses, a los gálatas, a los corintios, a los romanos, etc. Estas cartas no. Van dirigidas a todos los hombres en el mundo entero, también las de San Pablo, pero tienen un destinatario específico.
Estas, vean cómo comienza la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a todos los miembros del pueblo de Dios disperso por el mundo. Tiene un carácter universal. Vuelvo a leer. Saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo, y especialmente a los de Exprésate y Fíate de. Ahora nosotros, cristianos de este tiempo, somos destinatarios de esta carta. Interesante, ¿verdad? Sí. ¿No se les olvida en qué fecha surge el nombre católico? ¿Quién lo propuso? El obispo San Ignacio de Antioquía. Para que no olviden al obispo San Ignacio de Antioquía, cuando arrecia la persecución contra la iglesia, él fue capturado por las patrullas romanas, y desde Antioquía de Siria hasta Roma, caminando durante meses, ya anciano, muy anciano, los soldados, ellos en caballos, él atado, lo venían arrastrando. Sus pies estaban destrozados, exhausto, el pobre anciano, obispo, San Ignacio de Antioquía. Había escrito 7 cartas, tan hermosas como las cartas de San Pablo. Incluso estuvieron propuestas para entrar en el canon bíblico. Interesante. Cuando él estaba a punto de llegar a Roma, escribe una pequeña carta que dirige a todos los cristianos de Roma, porque él sabía que su destino era la palma del martirio, y él anhelaba ser mártir de Cristo. Entonces a él lo introducen en el Coliseo romano. ¿Conocen el Coliseo? Sí. Todos sabemos por la historia que en el Coliseo había espectáculos y había enfrentamientos de gladiadores, donde se producían muertes muy violentas y sangrientas. Y eso era lo que el pueblo quería. El famoso circo romano, los anfiteatros y ese coliseo, el famoso coloso, que era donde había los enfrentamientos de gladiadores. Pero también era un lugar para martirizar a cientos y cientos y miles de cristianos. Ahí murieron niños, jóvenes, adolescentes, familias completas. Los ponían en medio de la arena del Coliseo y luego sacaban las fieras. Y muchos cristianos derramaron su sangre por Cristo y por la iglesia, siendo devorado por las fieras. A veces eran leones, a veces eran jaguares, a veces tigres de Bengala, a veces búfalos o toros que sacaban y despedazaban a los cristianos. Otras veces los decapitaban ahí, otras veces los formaban y los soldados con lanzas los traspasaban. Otras veces montaban hogueras dentro del Coliseo con un asta de madera y ataban a las familias y delante de toda la turba les prendían fuego. ¿Sí? Había infinidad de martirios ahí
en el Coliseo. Entonces entra atado, arrastrado por los soldados, el anciano obispo San Ignacio de Antioquía. Entonces lo ponen en medio del Coliseo y habían dado la orden de dejar hambriados a los leones para que en cuanto abrieran, lo devoraran. Entonces, cuando él ya está en medio del Coliseo y sabe que ha llegado el final de su vida, pero se le ve feliz, porque en un instante estará en el cielo, con el Señor Jesús, con la Virgen María, con San José, con todos los santos mártires que se le habían adelantado en el camino. Los patriarcas, Moisés, Abraham, David, todos los personajes del Antiguo Testamento. Entonces él se puso en oración. Cuando abren las compuertas y salen los leones, ven a un hombre en el centro y los leones se abalanzan inmediatamente. Pero los leones, cuando están a unos metros, con sus garras se frenan todos. Él queda rodeado de leones y los leones con sus garras se frenan y se postran. Ni la gente viendo esos milagros se convertían. La turba romana gritaba: brujo, brujo, merece morir. Ha hechizado a los leones para que no lo devoren. Y los leones hambrientos postrados, porque reconocían la presencia del Señor Jesús en el anciano obispo. Entonces San Ignacio ve que los leones lo están rodeando, pero no lo atacan. Entonces él levanta sus manos al cielo y le suplica al Señor Jesús: no impidas coronar mi vida con la palma del martirio, pues tú sabes que estoy dispuesto a morir por ti y por la iglesia naciente. Al igual que los apóstoles, concédeme la gracia de derramar mi sangre por ti y por la iglesia, como tú derramaste tu sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. En ese escrito que él había enviado, decía a todos los cristianos de Roma: les informo que me llevan cautivo para ofrendar mi vida a Cristo en el Coliseo. Sé que a mi llegada se reunirán cientos y cientos de cristianos, y que tal vez se presenten a los tribunales del emperador solicitando el indulto y que no me lleven al Coliseo. Les ruego encarecidamente, queridos hermanos, que no aboguen ni intercedan por mí, porque quiero ser pan molido, triturado en las fauces de los leones, porque estoy dispuesto a abrazar la palma del martirio. Entonces los cristianos ya no se movieron, solo oraban a Dios, agradecían y le pedían al Señor fortaleza para el nuevo mártir de la iglesia. Y San Ignacio de Antioquía, una vez que ora en medio de los leones, el Señor acepta su sacrificio y los leones lo devoran. Y así muere San Ignacio de Antioquía. Interesante, ¿verdad? Y les puedo contar muchos más martirios ahí en el Coliseo. Por eso cada Semana Santa, cada Viernes Santo, el Papa entra al Coliseo el Viernes Santo, porque en el Coliseo
y los alrededores del Coliseo romano se hace el Vía Crucis. Y el Papa está ahí presenciando el Vía Crucis. Y luego el Papa, afuera del Coliseo, se monta un estrado muy grande, donde van miles de personas, y el Papa da el mensaje y la predicación de Semana Santa, del Viernes Santo, la crucifixión del Señor. Y eso es todos los Viernes Santos. O sea, el Coliseo se convierte en la sede del Vía Crucis. ¿Sabían eso? Interesante, ¿verdad? Bueno, ahora ya entienden por qué cartas católicas. Ahora vámonos al autor. Por tradición, escribamos, por tradición, es el apóstol Santiago el Menor. ¿Sí? ¿Por qué el apelativo de Santiago el Menor? Porque en el grupo de los 12 apóstoles hay 2 Santiagos. Y a uno, para distinguirlo, se le llamaba Santiago el Mayor. Y al otro, Santiago el Menor. Santiago el Mayor era hermano de San Juan Apóstol, que eran los 2 hijos del Zebedeo. ¿Se acuerdan del Evangelio? Los hijos del trueno o los Boanerges. Santiago el Mayor y San Juan Apóstol. Santiago el Mayor es el apóstol de España, cuya tumba se encuentra en Compostela. Por eso la famosa ruta, el Camino de Santiago, el Mayor, el apóstol evangelizador de España. Pero él muere después de su exitosa misión en España, anunciando el Evangelio con la ayuda y la aparición en Zaragoza sobre el pilar de la Santísima Virgen María. Tuvo éxito. Entonces él regresa de España victorioso a Jerusalén, y 3 años más tarde Santiago el Mayor morirá mártir, decapitado por el rey Herodes en Jerusalén. Fue el primer mártir del grupo de los 12 apóstoles, el hermano de San Juan, Santiago el Mayor, el evangelizador no de Compostela, de España, y su tumba está en Santiago de Compostela. Pero él muere en Jerusalén. El rey Herodes lo manda a decapitar. Eso está en la Biblia, capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y como el rey Herodes quería profanar su cuerpo, dejarlo expuesto a la intemperie para que fuera devorado por las aves de rapiña, 2 valientes discípulos de ese Santiago apóstol, el mayor, durante la noche, arriesgando sus vidas, roban el cadáver de su maestro, Santiago, lo suben a una barcaza y se lo llevan a España, donde hasta el día de hoy está sepultado en esa hermosa ciudad que lleva el nombre del apóstol, Santiago de Compostela, el campo de la estela. ¿Saben por qué? ¿Cómo que no? Cuando el apóstol fue sepultado en España, en ese valle, en ese campo, después de muchos siglos con las persecuciones, se perdió la tumba del apóstol. Ya nadie supo dónde quedó. Y pasaron muchos años. Se sabía que estaba en España, pero nadie sabía con exactitud dónde se encontraba el sarcófago con los restos mortales del apóstol Santiago el Mayor.
el hermano de San Juan. Y un ermitaño, un monje ermitaño, que salía todas las noches de su monasterio y se internaba en el campo para hacer su oración. Y hacía vigilias. Y en una ocasión que este santo monje estaba orando, en aquel valle, en aquel campo, veía que del cielo bajaba una estrella. Pero esa estrella que bajaba no solo se quedaba ahí, sino que despedía una estela de luz sobre un punto específico. Entonces pasaron las noches, las semanas, y cada vez que él salía a orar, veía bajar esa estrella que iluminaba un punto del campo. Ante la repetición de este fenómeno extraordinario, él recibe una moción del Espíritu. Intuye que se trata de algo importante. Y este monje va y le notifica al obispo y le cuenta lo que está ocurriendo en el valle. El obispo dice, es una señal, vayamos a ver. Entonces llegan en la noche, baja la estrella, ilumina un punto del campo, e inmediatamente el obispo manda misioneros que vayan y se paren justo donde la estela de luz se intensifica más. Interesante. Pero mira, están atentísimos. ¿De verdad no conocían esta historia? Tienen que ir conmigo a Santiago de Compostela. Vámonos ya. Es precioso el lugar. Entonces ven dónde está la intensidad de luz. Y pues está lleno de zacate, de arbustos, de ramas, porque pasaron muchos años. Entonces el obispo ordena que inmediatamente se limpie la zona. Y cuando quitan todo, las piedras, la tierra, encontraron un sarcófago con una inscripción. Aquí está el apóstol Santiago el Mayor. Entonces ahí están sus restos. Entonces ahí se manda a levantar una mega basílica imponente, de unas dimensiones y de una belleza increíble. Cuando tú llegas a Santiago de Compostela y vas caminando por las calles, de pronto llegas a la plaza que se abre y te quedas estático así. ¡Wow! Es impactante. Es monumental cómo se erige, se levanta, y es imposible llegar a ese punto donde está el apóstol y no mirar el cielo. Y ves llegar cientos y cientos de peregrinos y jóvenes de todo el mundo, de todo el planeta, que vienen haciendo el camino de Santiago. Y ves a muchos jóvenes hincados llorando, agradeciendo a Dios después de muchos días de camino. Y luego a las 7 de la noche es la misa del peregrino. Y se reúnen todos los peregrinos. Y hay muchos sacerdotes del mundo que vienen acompañando a los jóvenes y celebran. Y esa misa es en honor de todos aquellos que peregrinaron haciendo la ruta o el camino de Santiago, para incentivar su fe y su amor a Jesucristo, y para convertirnos como Santiago apóstol en los nuevos misioneros, evangelizadores de este tiempo. Es muy impactante. Por eso cuando tú bajas a la cripta, donde está el altar mayor, hay una escalerita que te baja como un piso en la cripta, y en el fondo está una urna de plata con grabados preciosa, y sobre la urna pende una estrellita luminosa que ilumina la urna. ¿Y por qué esa estrellita? Para recordar el milagro de aquel monje que salía al campo y veía aquella estrella, y por eso se le llamó Santiago de Compostela, o sea, el campo de la estela, el campo de la estrella.
¿Ven qué bonito? Ah, eso sí, cuando vayan a Santiago de Compostela me tienen que contratar para hacerles una buena explicación de ese sitio, ¿sí? Y leer algunos textos de la Sagrada Escritura. Bueno, pues ese Santiago no es esto. Estamos hablando del otro Santiago, el menor. Atención, ¿de quién era hermano Santiago el mayor? De Juan. Ah, pero este Santiago llamado el menor tiene otro hermano, que también es apóstol. ¿Quién es el hermano de Santiago el menor? No conocen a los apóstoles. Dices con tristeza. No, venimos a aprender eso. El hermano de sangre, el hermano carnal de Santiago el menor es el apóstol San Judas Tadeo. Y San Judas Tadeo, el famosísimo San Judas, hermano de este Santiago el menor, son primos de Jesús el Señor. Son primos de Jesús. No lo sabían, ¿verdad? Bueno. Dentro de los 12 apóstoles hay 6 hermanos: Pedro y su hermano Andrés, Santiago el mayor y su hermano Juan, Santiago el menor y su hermano Tadeo. De los 12, 6 son hermanos. El Señor llamó a esas parejas de hermanos como apóstoles del Cordero. Qué interesante. Pero las opiniones están divididas. Algunos biblistas dicen que probablemente esta carta sea de Santiago el mayor. Otros dicen, no, es de Santiago el menor. Por eso yo puse por tradición. No estoy afirmando, solo por tradición es el apóstol Santiago el menor. Porque por ahí encontrarás algunos otros comentarios bíblicos que la ponen bajo la autoría del apóstol Santiago el mayor, y otros la ponen bajo la autoría del apóstol Santiago el menor. Pero hay un tercer grupo que dicen que no es de ninguno de los dos Santiagos este escrito, sino de un discípulo de Santiago apóstol. Por eso ponemos por tradición el apóstol Santiago el menor. Yo me quedo con esta versión. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes deben escribir ahí. Pero deben saber las otras suposiciones. Ahora, ¿cuándo se escribe? Esto les va a convencer más. ¿Cuándo se escribe la carta de Santiago? En el año 62 después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es Santiago el mayor, porque él muere en el año 43, decapitado en Jerusalén por el rey Herodes. Interesante, ¿verdad? Y Santiago el menor muere en el año 62. Entonces dicen que él la escribió y luego ya muere. Mártir, porque todos los apóstoles son mártires, menos San Juan. Él muere ya anciano. Pero todos los demás, sus vidas fueron coronadas por la palma del martirio. En mi libro, El Gran Misterio, puse una gráfica de los 12 apóstoles. Pongo el nombre, pongo el año de su martirio, dónde murió y cómo murió de cada uno de los apóstoles. Pero no lo han leído, así que están reprobados. O ya se les olvidó esa gráfica de los 12 apóstoles. Vuelvan a leer. Bien. Género literario.
El género literario de esta carta es interesante, porque estamos ante una carta parenética. ¿No saben lo que es una parenesis? Es un escrito parenético, muchachos. Están aprendiendo una palabra nueva. ¿Qué es una carta parenética? Pertenece al género literario exhortativo. Es decir, si una exhortación ya es fuerte, una parenesis es una exhortación en grado sumo, urgente, ¿sí? No solo te exhorto, te movilizo, te muevo a que lo hagas. O sea, es una homilía parenética de Santiago apóstol, de un apóstol que tiene prisa, energía, porque Santiago está viendo un peligro entre los cristianos. ¿Y cuál es el peligro que este pastor de la iglesia, de un apóstol del Señor, está mirando? Santiago comenzó a observar un relajamiento en la fe. Entonces muchos cristianos estaban cayendo en una fe estéril, sin obras, en una fe endeble, una fe teórica, mas no ya práctica. Entonces se corría el peligro de que poco a poco la fe de los cristianos quedara solo en un membrete, en un título, ya no en obras, ya no en acciones, ya no en un apostolado. Yo creo, pero no sirvo. Yo creo, pero no evangelizo. Yo creo, pero no hago nada. No, la verdadera fe es aquella que te mueve al apostolado. Es aquella que te mueve a servir, a evangelizar, a predicar, a catequizar, a ayudarle a Jesús en la salvación de las almas. Entonces él vio como un letargo, un adormilamiento de muchos cristianos que nada más creían, pero ya no practicaban el evangelio. Por eso él hace este escrito, ungido, movido, inspirado por el Espíritu Santo, para urgir, incentivar a todos los cristianos a movilizarse y poner en práctica su fe. ¿Queda esto claro? De ahí viene el género parenético. Es una exhortación en grado superior para despertar las conciencias adormiladas en medio del mundo, para movilizar a los cristianos a dar testimonio de Jesucristo con una fe expectante. ¿Con una fe qué? Expectante. Una fe expectante. Exactamente. ¿Y qué es una fe expectante? La que hace que suceda. Es la fe que hace que sucedan las cosas, que provoca milagros. Apóstoles, mártires, evangelizadores, misioneros, catequistas. Es la fe que moviliza a la iglesia. Entonces, es un género muy especial. El género está hilado a la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Despertar las conciencias adormiladas. Escriban. Despertar las conciencias adormiladas de los cristianos que estaban cayendo en una fe estéril, sin obras. Y él mismo lo dirá, una fe
sin obras es una fe muerta. Entonces había que despertar, incentivar y mover. Para esto atendemos al contenido de la carta. El contenido de la carta es este, mis queridos hermanos. Vamos a seguir la flechita. Aquí, el contenido está aquí. ¿Qué contiene la carta de Santiago? 12 temas. 12 temas. Contiene 12 temas. 12 temas, no es una carta doctrinal. Es más bien es una carta parenética, exhortativa, en 12 temas. Y lo hermoso de esta carta de Santiago es que su contenido en 12 temas son 12 consejos de un padre a sus 12 hijos. Qué bonito. A las 12 tribus de Israel, dispersas por el mundo, en la diáspora, en la dispersión. Entonces, ¿qué contiene la carta de Santiago? 12 consejos de un papá a sus 12 hijos espirituales. ¿Y quiénes son esos 12 hijos? Todos nosotros. Los cristianos del pasado, ahora los del presente y también los que vendrán en el futuro. 12 consejos saludables y aquí los pongo rápidamente. Primer consejo: mantener la alegría en medio de las pruebas. Qué interesante tema. Oye, apóstol Santiago, ¿cómo le puedo hacer para no entristecerme o renegar o quejarme o enojarme cuando estoy en medio de una prueba o dificultad? Ya sea una enfermedad, ya sea desempleo, ya sea persecución, rechazo, desprecio, pobreza, humillación, hambre, sed, desnudez, cualquier clase de cruz o tribulación. ¿Qué tengo que hacer para no perder la alegría? Porque la verdadera alegría no es la que está exenta de cruces. Porque una alegría que está exenta de cruces es una falsa alegría que no tiene virtud. La verdadera virtud de la alegría es aquella que se impone, que sobresale en medio de tu prueba. Para el mundo, mis hermanos, esto es una locura. Si entrevistamos al mundo, dame la definición de alegría, te van a decir ausencia de problemas, ausencia de enfermedades, ausencia de dolor. Alegría es sinónimo de riqueza, de salud, de vacaciones, de muchos días de asueto como este. Decía San Francisco de Asís que la verdadera alegría, la alegría auténtica que tiene virtud, es aquella que surge precisamente del medio de las pruebas y dificultades. Porque es ahí donde se pone a prueba la fe del verdadero cristiano, del Hijo de Dios. Y puede estar bajo una tempestad de cruces y no perder la alegría. Ese es un tema. Hoy no lo estoy explicando. Eso lo vamos a ver directo del texto. Otro tema, poner en práctica la palabra de Dios. Porque había una separación entre la palabra y la práctica. Estaban cayendo en pura teoría. No. La Biblia es para vivirse.
no se contenten con ser solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Otra exhortación, la discriminación. Porque también Santiago observó que en las Eucaristías, imagínense nada más, en las Eucaristías, los ricos allá y los pobres acá. Había una división bien terrible. Y Santiago dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué discriminas a tu hermano cristiano? Porque es de condición más pobre que tú. Y deben saber que en la antigüedad la Eucaristía se celebraba en torno a un banquete verdadero, como la cena del Señor. El Señor instituye la Eucaristía en el banquete de la cena de Pascua, donde se consumía cordero. Entonces los primeros cristianos durante muchos siglos organizaban una cena de traje de todos, y en el contexto de esa cena se celebraba la Eucaristía. ¿Sabían eso? No eran como las misas de hoy. Hoy hasta nos piden 1 hora de ayuno eucarístico. En la antigüedad eso no existía, porque la misa era dentro del banquete, ¿sí? Un banquete verdadero, una cena en forma. Entonces los ricos llevaban mucha comida muy rica, pero solo se la comían entre los ricos, y los pobres se quedaban allá relegados, todos mal comidos. Todo Santiago observa eso, saca la espada y dice, ¿qué es esto? Y va a tocar el tema de la discriminación. Otra exhortación paranética, la fe sin obras está muerta, que les quede claro. ¿Saben? Son puras exhortaciones. Aquí Santiago, ¿qué está sacando en toda exhortación? ¿Qué está sacando? La espada. Está cortando con todo ese cáncer que amenazaba. Por eso estamos en una exhortación paranética. O sea, hagan de cuenta que Santiago se quita el fajo, o se alinean o los alineó. Porque la fe que empiezan a vivir no es la del Evangelio. Entonces, es muy fuerte la exhortación de Santiago. Precisamente por este tema, donde Santiago desenvaina su espada filosa, aguda y penetrante, la fe sin obras está a alguien no le gustó. A alguien no le gustó porque le desbarataba toda su filosofía. Entonces a este señor se le ocurre decir que hay que arrancar de todas las Biblias la carta de Santiago. Y todos sus seguidores quitaron la carta de Santiago. Y él hizo una versión de la Biblia y quitó la carta de Santiago. Y este señor se le ocurrió decir que esta carta era pura paja. Porque esta carta, mira, le daba hasta por debajo del hígado. Y le desbarataba toda su fundación protestante en Europa. Martín Lutero. Porque él dice, no, nada más cree y no importa que vivas en el pecado. Una fe sin obras está muerta. Le desbarataba todo su argumento. Pero ya después muchos protestantes serios en Europa, estudiando la carta bien, dicen, Lutero se equivocó. Entonces todas las denominaciones protestantes la vuelven a incorporar, porque no les gustó su proceder al que ellos llaman reformador. Todos sabemos que Lutero al final se arrepiente
y vuelve a la iglesia. Pero el daño que provocó ya era irremediable. Porque él amaba a la Santísima Virgen, amaba la Eucaristía, era un hombre de rosario, él nunca habló mal de la Virgen. Y cuando él vio que muchos de sus seguidores protestantes decían barbaridades de la Virgen, él lloraba y les decía: no, están diciendo herejías, es nuestra madre. Pero nunca lo escucharon. Sí. Acuérdense que cuando él ya está en el lecho de su muerte, pide que le levanten la excomunión y un sacerdote va a confesarlo, porque él pide confesión y él pide la unción de los enfermos y él pide la comunión. Y ese sacerdote lo confiesa, le pone el sacramento de la extrema unción y le da el cuerpo y la sangre de Cristo. Interesante, ¿verdad? De hecho, hay un tratado mariológico de Martín Lutero, bellísimo. Mas sus seguidores lo hacen perdedizo. Y ellos dicen que es un invento de la Iglesia Católica, que él muere con los sacramentos en la Iglesia. Pero todo eso está asentado en la historia con toda veracidad. Pero bueno, él fue el que quería quitar esta carta precisamente por este cuarto tema parenético. Otro, el control de la lengua viperina. Esa lengua que critica y que juzga y que destruye la reputación de las personas. La auténtica sabiduría, porque hay varios tipos de sabiduría. La verdadera humildad. No hacer planes con orgullo. Advertencia a los ricos. Esperar con paciencia. 10. La oración. Y 12. La conversión del pecador. Ahí están los 12 consejos de un padre a sus 12 hijos. Miren, yo les traje esta hojita. Aquí vienen los 12 consejos así muy bonitos. Porque quiero que le saquen copias. A los de FIA TV se los mandamos. ¿Sí? Para que la puedan bajar e imprimir. Y esta es conveniente que la tengan por ahí pegada. En su oficina, en el refrigerador, en su casa, para que toda la familia recuerde estos 12 temas parenéticos, exhortativos, y no caer en el peligro de una fe estéril, sin obras, para estárnoslo recordando. Me ha gustado que muchos alumnos a esta copia la hacen en reducción, tamaño cartita, y la traen en su cartera o en su bolso para estarnos recordando los 12 temas del apóstol Santiago a sus 12 hijos. ¿Quieren una? Sí. Si se portan bien, puede que la reciban. No, veremos la forma de que todos la tengan. ¿Sí? Bueno, esta es pues la introducción. ¿Les gusta? Sí. Sí. Tenemos mucha materia para este nuevo cuatrimestre. Vamos pues a dar gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por instruirnos en tu palabra. Gracias por el apóstol Santiago, que verdaderamente es para nosotros como un padre espiritual, que a través de estos 12 temas o consejos exhortativos, parenéticos, nos mueve a una fe práctica. Abandonar la esterilidad de la fe y buscar la auténtica sabiduría, fundamentándolo todo en la verdadera humildad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
invitamos a que sigas al maestro, dale clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra visión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.